Bienvenidos a una nueva temporada de Mujeres Sin Filtro, un espacio que hace parte de la franja de opinión de la Universidad del Valle, donde buscamos poder posicionar la opinión de las mujeres en diferentes temas que nos conectan con la actualidad. Yo soy Sara Arboleda y me siento muy complacida de acompañarles en una temporada más, pero ustedes saben que su opinión siempre es muy importante para nosotros, así que les invitamos para que desde ya se conecten con nosotros a través del @UnivalleCol y a través del @canal Univalle TV. Desde allí estaremos leyendo sus opiniones para alimentar el debate que realizaremos el día de hoy. Pero ustedes saben que siempre tenemos una nota de contexto preparada por nuestro equipo, así que vamos a verla y en breve venimos para saber de qué hablaremos hoy. En la actualidad, las universidades experimentan una profunda transformación impulsada por la rápida adopción de la tecnología. Este cambio no solo busca adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad, sino que también está aprovechando la crisis que dejó el COVID-19 como una oportunidad para redefinir completamente su modelo, actuando como catalizador para imaginar un futuro universitario más innovador y resiliente. Investigaciones recientes sobre el tema revelan que, en el caso de Latinoamérica, el futuro de las universidades es preocupante, debido a que en el presente se enfrentan a desafíos significativos como la cobertura insuficiente, los altos índices de deserción, los recursos limitados, los métodos de enseñanza obsoletos, entre otros. No obstante, algunos investigadores señalan que, en el futuro, las universidades tendrán una integración avanzada de la tecnología, con una mayor flexibilidad y accesibilidad, por lo que aquellas instituciones que abracen estas transformaciones estarán más equipadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral en un entorno globalizado y digitalmente conectado. Hoy, en Mujeres Sin Filtro, ¿cómo será la universidad del futuro? Y precisamente con esta gran pregunta que nos dejaba nuestro contexto, pues hoy vamos a estar abordando de la mano de nuestras expertas un tema que está en boga en estos momentos en la sociedad. Para nosotros como humanidad siempre ha sido muy importante anticiparnos al futuro, pensar qué podría ser, de qué manera entonces podemos articular y planear nuestras proyecciones, cómo ello nos va a afectar, de qué manera podemos vernos inmersos en los futuros posibles, pues es la conversación que estaremos tejiendo el día de hoy de la mano de nuestras invitadas y haciendo por supuesto gala del maravilloso escenario de la virtualidad que nos dejó la pandemia del COVID-19. Hoy vamos a tener un panel compuesto por una invitada que nos acompaña en estudio y por 3 invitadas que nos acompañan de manera virtual. Quiero entonces saludar y presentarles en este momento a quien nos acompaña en estudio. Ella es Gladys Miriam Aparicio Rojas. Gladys tiene un pregrado en física, es magíster en ciencias física, doctora en ciencias físicas de la Universidad del Valle, es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con 28 años de experiencia en el campo de la investigación. Además, ha sido ganadora del Premio Nacional del Inventor Colombiano en la categoría de investigación y premio al Mejor Investigador de la OMPI en 2014 por desarrollar un material basado en el hilo de araña para la aplicación de bacterias del estado sólido. Profesora Gladys, bienvenida a Mujeres Sin Filtro, ¿cómo está? Sara, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en Mujeres Sin Filtro. Pues me voy rápidamente al escenario de la virtualidad porque en conexión desde diferentes partes del mundo vamos a tener con nosotros, en este caso desde Argentina, a Mónica Trech. Ella es consultora en educación y tecnologías, especialista en e-learning y coordinadora general del PEN Flaxo en Argentina. Desde hace 20 años desempeña este cargo. Es también docente de posgrado y dirigió proyectos internacionales en educación financiados por diferentes organizaciones, entre las que se destacan el BID, la OEA, el PNUD, el Banco Mundial, y también ha trabajado con ministerios como los de Argentina, Chile y Colombia. Pues bienvenida, profe Mónica, a este espacio de Mujeres Sin Filtro. Hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar acá y agradecida de la invitación. Un placer estar con las colegas también. Gracias a usted. Nos conectamos también directamente hasta Miami con Miriam Escobar Valencia, quien es PhD en el doctorado de Administración de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Ella es magíster en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle
y especialista en gestión de indicadores de calidad de la Fundación Calidad de Brasil. Es además especialista en administración total de la calidad y la productividad de la Universidad del Valle, de donde también tiene una ingeniería industrial, de la Universidad Nacional de Colombia, este pregrado. Bienvenida con nosotros, profe Miriam, ¿cómo está? Hola, un gusto saludarlos a todos y gracias también por la invitación. Un saludo especial a nuestras colegas del panel. El gusto es por supuesto todo nuestro. Y entonces completamos nuestro panel de expertas el día de hoy para abrir esta maravillosa temporada de Mujeres sin Filtro con Natalia Ariza Ramírez, quien es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Ciencias Económicas de la misma universidad, esta con un énfasis en teoría política y económica. La doctora Ariza, o la señora Ariza, es experta en el diseño, ejecución y monitoreo de la evaluación de políticas públicas, especialmente en el sector educativo. Tiene formación para el trabajo y el empleo alrededor de sus procesos de especialización. Natalia, bienvenida y gracias por completar nuestro panel. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel y bueno, a la universidad y al programa por invitarme. Pues es momento entonces de poder empezar a ampliar esta conversación. Los futuros posibles siempre han hecho parte de las cosas que como seres humanos nos inquietan. Poder saber qué va a pasar el día de mañana, de qué manera nos vamos a poder proyectar, si somos pequeños, qué seremos cuando grandes. Son preguntas que todo el tiempo están acompañando nuestro desarrollo. Pero en este momento nos enfrentamos a preguntas que por supuesto involucran procesos de desarrollo formativo como la educación superior. Y por eso yo quiero empezar esta conversación con usted, profe Gladys. ¿Cómo entender la universidad del futuro? En un momento pensamos en que al 2020 íbamos a tener carros voladores. ¿Es hacia allá que nos dirigimos o qué podemos entender por universidades del futuro? Bueno, definitivamente la rigidez en la estructura de los procesos de enseñanza-aprendizaje está quedando atrás. La universidad del futuro tiene que estar centrada en un modelo donde partimos de la pandemia del COVID-19, donde aprendimos los procesos de virtualización. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. El avance tecnológico es impresionante, vamos a pasos gigantes. Y muy seguramente en estos procesos de educación a nivel superior, sí vamos a sacar profesionales que puedan diseñar y poner en funcionamiento esos dispositivos voladores para transportarnos, etcétera. Pero hay que aprovechar la tecnología y hay que adaptarnos al cambio y hay que aprender a aprender. Qué importante, por supuesto, porque en un momento de desasosiego y de incertidumbre consideramos que la pandemia iba a frenar muchísimas de nuestras realidades. Contrario a eso, hoy, en un momento donde ya tenemos mayor información y hemos entendido y dimensionado lo que pasó, pues tenemos otros aprendizajes y unas puertas que se abrieron a través de ello. Profe Mónica, ¿cómo entender entonces la manera en la que se están configurando las diferencias en las universidades que vemos hoy y las que por supuesto proyectamos a futuro? Creo que el desafío hoy por hoy de las universidades es entender que lo que se hacía o lo que se hizo en pandemia no necesariamente fue lo que se puede hacer cuando uno piensa en educación virtual. No era eso una buena educación virtual en muchos casos y lo que se hizo fue reproducir lo presencial, perdiendo muchas cuestiones importantes que tiene lo presencial de una forma que tenía formatos antiguos. Entonces, el primer desafío quizá es integrar las tecnologías con un enfoque crítico, pero entendiendo que hay mejores formas de hacer cosas y que para eso hay que ser flexibles, hay que cambiar y hay que recuperar todo lo bueno que tiene la presencialidad en modelos quizás híbridos que combinen más ambas modalidades, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un trabajo, pensar que tenemos que hacer camino al andar, cuestionarnos de alguna manera lo que estamos haciendo, tratando de sumar buenos y buenas prácticas. Qué importante este elemento, Mónica, que traes a la conversación, porque por supuesto en otrora el avance de muchas cosas ha significado o ha implicado el pensamiento de que algunas otras van a desaparecer. La radio con la televisión con la internet, y en este caso hay un debate muy importante e interesante alrededor de finalmente la educación que se transformó hacia la virtualidad para atender las necesidades de la pandemia, pues no respondió en términos de calidad a lo necesario, pero sí atendió las necesidades básicas que teníamos en ese momento para poder continuar dándole una hilaridad a nuestra vida.
Profe Miriam, ¿cómo entender entonces o cómo articular en este caso prácticas de calidad educativa desde la virtualidad, proyectándonos hacia ese futuro educativo? Bueno, realmente esa comprensión de que tenemos alumnos no convencionales hace que pensemos, por ejemplo, en aulas nómadas, en una formación centrada en el aprendizaje del estudiante continuo a lo largo de la vida. La UNESCO incluso, participando en un programa internacional, nos puso a discutir al respecto, donde tenemos que tener universidades de futuro más adaptables, más flexibles, con profesores en roles especiales y, como comentaban las colegas, teniendo presente que nosotros aprovechamos un espacio, pero la pandemia nos dejó aprendizajes de vida, no solo para la posibilidad universitaria, sino para las opciones de relación. Por ejemplo, esas aulas nómadas le permitirán al estudiante estar en otros escenarios de práctica, aprendiendo sus capacidades, insertándose anticipadamente, que creo que es la apuesta. Yo veo la Universidad del Futuro con un enfoque más dinámico, más flexible, con roles de profesores, entornos digitales mucho más aprovechables, y dejar de pensar que la virtualidad es la presencialidad asistida. Creo que por ahí tenemos que caminar, en esa conciencia ambiental y social. Interesante arista, por supuesto, porque volvemos a remarcar un punto muy interesante que, por supuesto, revisaremos a la luz de lo que nuestros internautas nos estén contando a través de nuestras redes sociales, pero es la pandemia como ese elemento que rompe nuestra cotidianidad, que nos enfrenta a espacios disruptivos, que nos lleva a pensarnos de otras maneras y que también, por supuesto, deja a un costado algunas conversaciones que veníamos teniendo antes de ella y que centraban nuestra atención. Y en esa medida, por supuesto, quiero retomar uno de los elementos que expone Miriam, y es la docencia. ¿Cómo entender el papel de ese docente que se transforma alrededor de la proyección de esas universidades del futuro, Natalia? ¿Cómo poder comprenderlo? ¿De qué manera se articulan estos cambios y estas transiciones que además también son generacionales? Creo que el sistema educativo en general hoy tiene que pensarse como un sistema que casi que una función básica de ese docente. Con el cambio y el replanteamiento es el rol del sistema educativo, que lo que creo yo es que hay que sumarle una cantidad de funciones diferentes, como por ejemplo los espacios donde las personas puedan simular espacios de la sociedad para poder tramitar conflictos, negociaciones, sean espacios muy importantes donde la gente pueda socializar, ya que estamos unidos de forma muy virtual, entonces que sean espacios donde realmente los pueda aprovechar para desarrollar ese tejido de comunidad académica, pero no solo de comunidad académica, sino de todo lo que se pueda tener alrededor de la universidad. Entonces yo creo que ahí, en todos esos retos, pues este rol del profesor, pues es un rol que toma diferentes, dependiendo un poco de lo que identifiquemos hoy debe ser la organización que debe tener dentro, por ejemplo, una institución de educación como las universidades. Por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo. Las universidades hasta la fecha no hacen muchas acciones de conectar al estudiante con el empleo. Pues muchísimas gracias, profe Natalia, por este contexto y por supuesto a todas nuestras invitadas por ayudarnos a entender un poco en qué terrenos nos estamos moviendo en este momento cuando nos referimos a las universidades del futuro. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Mujeres sin Filtro y en breve regresamos para seguir tejiendo conversación alrededor de este tema. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy abordando el tema de las universidades del futuro. ¿Cómo entender los futuros posibles a través de la educación superior? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de futuro? ¿Solamente es el tema de lo tecnológico lo que nos transversaliza? ¿O de qué manera se están transformando los aprendizajes? Pues de la mano de nuestras expertas estamos tejiendo conversación, pero por supuesto su opinión es muy importante para nosotros. Así que nos vamos a ir rápidamente al @UnivalleTV y al @UnivalleCol, porque allí vamos a tener opiniones. Tenemos en este caso la de Jorge Solana, quien nos dice: la universidad tiene que transformarse para adaptarse a los retos del futuro.
no puede seguir funcionando como lo venía haciendo. Ha de ser capaz de transformarse hacia un ecosistema dinámico de aprendizaje. Varias reflexiones que abordábamos en nuestro primer bloque, pero yo quiero tomar este tuit que muy amablemente nuestro internauta deja para nosotros, porque me parece justamente que cuando hablamos del futuro, únicamente lo pensamos en términos de lo tecnológico, o no únicamente, pero sí es un pensamiento que gana mucha fuerza y que tiene mucha preponderancia a la hora de enfrentarnos al pensamiento del futuro. Sin embargo, las transformaciones a través de las cuales también se está enfrentando la educación superior tiene que ver con las prácticas profesionales y el ejercicio de lo profesional al servicio de las transformaciones sociales. Profe Gladys, ¿de qué manera estamos transitando estos cambios? ¿De qué manera estamos respondiendo a las necesidades sociales del hoy? Bueno, interesante pregunta, Sara. La educación universitaria, como tú lo dices, no se debe centrar solamente en lo tecnológico. Tenemos que responder a unos retos territoriales, nacionales de las regiones, de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible proyectados al 2030. Y la proyección hacia lo social es muy importante. Bueno, entonces, en miras a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, las prácticas profesionales ahora tienen que apuntar a cumplir esos objetivos. La intervención de los estudiantes o profesionales en formación en la empresa directamente va a permitir que no solamente sea tecnificación, virtualización, sino que no vamos a deshumanizar, digamos, la educación en la universidad. Va a haber un entorno donde el estudiante, el profesional en formación va a apuntar a esos objetivos de desarrollo sostenible y la idea es mitigar hambre cero, tenemos que apuntarle a cero pobreza, que son los dos principales objetivos, los dos más importantes. Entonces las prácticas profesionales van a ser mucho más interactivas, digamos que hay que buscar plataformas híbridas para que los estudiantes hagan sus prácticas empresariales y profesionales, y esto debido a que el avance tecnológico y la universidad del futuro no va a estar tan centralizada en la región de la universidad física. La proyección de la universidad del futuro tiene que llevarnos a una educación globalizada. Entonces vamos a tener en los entornos de educación estudiantes de otros países, ¿sí? Entonces la internacionalización del conocimiento, de la práctica profesional va a ser muy importante. La práctica no se va a centrar en la región, en la industria nacional, vamos a salir a otros entornos, otros territorios, otros espacios, y creo que esto va a permitir el desarrollo a grandes pasos de las naciones. Qué importante, por supuesto, estas aristas que surgen en la conversación, porque si bien nos pensamos el futuro como algo progresivo, como algo proyectado en el allá, pues ¿qué tal si empezamos a centrar esa conversación en el futuro del hoy, en el futuro que construimos con el día a día a través de los esfuerzos conjuntos que se tejen? Ya hay, como usted bien lo mencionaba, profe, unos objetivos de desarrollo sostenible que nos están apuntando una hoja de ruta para la construcción conjunta del día a día. Y en ese marco, por supuesto, subyacen las brechas que hay tanto en lo territorial para nosotros como colombianos, como en el tema de la internacionalización. Y allí sí, por supuesto, la tecnología juega un papel muy importante, profe Miriam. ¿De qué manera poder entender, tejer puentes, aunar estrategias que permitan que cada vez podamos acercar más técnicas, formas o métodos de aprendizaje para hacer de esas prácticas profesionales mucho más humanizadas? Gracias. Mira, es una oportunidad no solo de la universidad, sino del ecosistema nacional. Por ejemplo, creamos un sistema nacional conectado internacionalmente para la gestión de prácticas profesionales. Y nosotros tenemos que saber que las prácticas se convierten en un espacio de un ecosistema. O sea que vamos a tener la posibilidad de pensarse una universidad con una modalidad de transferencia de conocimiento que es la práctica. Entonces creo que el ámbito nacional e internacional de las prácticas nos van a permitir no solo pensar en equidad, en inclusión, en ambientes sociales y sostenibles, sino también en colaboración y cooperación. Así que las oficinas de relaciones internacionales, aunadas a las políticas públicas que la universidad posee y que puede promulgar,
va a permitir unas acciones de colaboración y cooperación en pro de ese rol de un docente que va a llevar de la mano a su estudiante en un ecosistema nuevo. Ya lo hemos ensayado en Colombia, lo hemos ensayado por nodos, lo hemos ensayado creando alianzas, prácticas conjuntas entre programas académicos, instituciones, pero el acercamiento a la sociedad es vital. O sea, tú no tienes practicantes ni tienes estudiantes desarrollando competencias si tienes todavía un cuerpo profesional inmerso exclusivamente en la docencia interna. Tienes que pensar el territorio, tienes que pensar la asociación y eso da ámbitos nacionales e internacionales. Yo creo que el camino, como tú lo dices, de transgredir hoy al futuro es el desarrollo de pensamiento estratégico. Definitivamente como académicos, en el rol de administradores, de investigadores, sabemos que un pensamiento lógico, luego crítico y luego creativo nos va a permitir avanzar allí. Yo creo que vamos en el camino, pero nos falta todavía mucho por fortuna. Importante, por supuesto, me atrevería yo a decir que haya un camino por recorrer, porque eso permite la posibilidad de pensarnos en formas conjuntas, en estrategias que nos permitan aunar esfuerzos y sobre todo de que sea también la creatividad y la innovación la que vaya marcando la ruta de ese futuro. Pues, profe Miriam, queremos aprovechar este momento para agradecer que haya destinado este espacio en su agenda para acompañarnos a estructurar conversación aquí en Mujeres Sin Filtro. Sabemos que tiene otros temas que atender y, por supuesto, le extendemos la invitación para que nos acompañe en una nueva oportunidad. Muchas gracias, mi reconocimiento por el espacio creado y por la oportunidad de pensarnos como mujeres también para mujeres, pero también en un entorno académico inclusivo. Esto no es una exclusión, al contrario, es un pensamiento particular hacia dinámicas universitarias tan interesantes como la Universidad del Futuro. Gracias por la invitación de nuevo y me disculpo por tenerme que retirar anticipadamente. Gracias a usted. Pues vamos a seguir entonces abordando nuestra conversación alrededor de las universidades del futuro. Vamos a ir a un breve corte, pero antes, por supuesto, quiero que nos quedemos pensando en algo, y es que, sin duda alguna, los procesos tecnológicos que estamos viviendo nos han llevado a tener que vivir distintos ajustes en términos del ejercicio profesional. Citas de telemedicina, citas de psicología a través de la web. ¿De qué manera garantizamos la calidad en la aplicación de estas prácticas profesionales para que sean humanizadas y respondan, por supuesto, a sus objetivos misionales? Vamos a hablar de esto al regreso. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, por acompañarnos a tejer esta conversación hoy abordando los futuros posibles de las universidades, las instituciones de educación superior que por supuesto tienen responsabilidades al respecto de la transformación que viene dando grandes pasos alrededor de la tecnología, pero también de las prácticas y las aplicaciones que tenemos de lo profesional el día de hoy. Pues precisamente para poder seguir tejiendo esta conversación, yo quiero rápidamente irme a @canal Univalle TV, porque allí Muki Tenenbaum nos deja un tweet que nos va a ayudar a articular, y es: con la llegada de las IA como ChatGPT 4.0, el panorama educativo está a punto de experimentar un cambio inevitable, que las universidades, tal como las conocemos hoy, desaparezcan en un futuro muy cercano. Pero ya hemos abordado en este programa que finalmente la virtualidad y poder tejer puentes, espacios que nos conecten desde lo tecnológico, nos ha permitido, por supuesto, ampliar las perspectivas. Y es allí entonces donde quiero retomar conversación, profe Mónica, alrededor de un tema que abordábamos en el bloque anterior, y es la aplicabilidad, la práctica profesional. Los escenarios que hemos vivido antes, durante y por supuesto mucho más después de la pandemia nos conectaron con la práctica profesional en el ejercicio ya desde la virtualidad. Ya usted puede tener citas de telemedicina, ya usted puede ir al psicólogo de manera virtual, usted puede atender diferentes requerimientos con expertos profesionales desde lo virtual. ¿Cómo entonces humanizar esa práctica? ¿Cómo garantizar que sea realmente un ejercicio profesional que responda a la necesidad tanto de lo virtual como por supuesto de lo social? Pensémoslo así, formando para personas que van a trabajar en trabajos que aún no existen y que no sabemos cómo.
que no toda tecnología sirve para todo. Antes las propuestas metodológicas que ponemos y que lo importante son las personas y lo que las personas pueden hacer en la tecnología y colaborativamente, eso va a ser lo que va a permanecer. Por supuesto, y es que usted me conecta con varios pensamientos y con varias teorías, por supuesto, que hay alrededor un poco de nuestro uso de las redes sociales, ¿no? La intimidad y la extimidad, de qué manera entonces conectamos o validamos las experiencias que tenemos desde lo virtual, desde nuestra conexión con lo tecnológico, pero también me lleva un poco a pensar sobre un planteamiento que nos daba hace un momento la profe Natalia, y es algo que en algún momento planteó Humberto Eco con su texto Apocalípticos e Integrados, ¿no? Y es claro, de qué manera entonces aquello que constituye la verdad que conocemos es lo que nos marca, lo que nos determina, y desde ahí como entonces entramos a la disrupción. ¿Qué tanto ruido nos genera esa disrupción? Y es porque justamente hace unos bloques ella mencionaba la importancia de que la universidad en esa proyección a futuro tuviese esa conexión o tejiera ese puente efectivo también para instituir el campo laboral, o más que para instituirlo, la palabra puede ser para inspirarlo, para evocarlo, para conectarlo. Estamos preparándonos para asumir profesiones que aún no existen, trabajos que aún no existen. Y por supuesto, ¿de qué manera entonces poder entender esta transición cuando ya estamos hablando de generaciones que se denominan como nativas digitales y que por supuesto sus campos laborales tienden hacia la tecnología? Profe Natalia. Una forma que pretenderá o que permitirá que nos tinga, por lo menos la educación superior en Colombia, es que tú puedas hacer interdisciplinares, que tú puedas nadar en una, por decirlo así, de conocimientos, y que tú puedas hacer, digamos, tus propias trayectorias. Nos tenemos que pensar como unas instituciones que se convierten en formas de la vida, y eso, la tecnología y estos nativos tanto soltados, pues pueden ser mucho tiempo y a lo largo de su vida también vamos a tener que cambiar, por ejemplo, currículums que están muy determinados en cierto momento y tiempo para que sean currículums más extendidos, una carrera que va a lo largo de la vida de las personas. Pues muchísimas gracias, profe Natalia, porque definitivamente son aristas sobre las que tendremos que pasar, cosas sobre las que nos tendremos que preguntar, tanto quienes en este momento estamos en el ejercicio de lo profesional como quienes se encuentran en el proceso formativo. Pues quiero contarles que nos fuimos a las calles de Cali para saber qué opina la gente, qué se imagina cuando hablamos de las universidades del futuro, y esto fue lo que nos contaron. Las universidades del futuro las imagino con mucha más capacidad para recibir estudiantes, también con, que hayan mejorado mucho los espacios para estudiar dependiendo pues de cada profesión. Que sea más presencial, que las clases sean más dinámicas y pues que sí, no todo tenga que ser virtual. Me las imagino más capacitadas para que los estudiantes o las nuevas generaciones no tengan que recurrir a irse del país para tener un mejor futuro. Me imagino la universidad del futuro con mucha innovación tecnológica, también una universidad que sea gratuita para que haya mayor posibilidad de que muchas personas tengan acceso a la educación. Pues estas fueron las opiniones que nos encontramos recorriendo un poco del Boulevard de Santiago de Cali, en la zona céntrica. Sorprende, o más bien nos invita a tejer una reflexión importante. La mayoría de quienes opinaban, mujeres jóvenes, nos hablaban de tener mayor presencialidad, mayor dotación en términos de capacidad de infraestructura, pero también mayor oportunidad para no tener que recurrir tanto a la internacionalización. Esto, por supuesto, son aristas interesantes alrededor de que hemos estado abordando el proceso de las universidades del futuro como cada vez una mayor desestructuración jerárquica dependiendo de la estructura física de la universidad y remitiéndonos a otros escenarios. ¿Qué pensar allí, profe Gladys? ¿De qué manera poder interpretar esto? Por supuesto, sumado a los esfuerzos que se vienen adelantando desde la universidad. Bueno, definitivamente esto es una oportunidad para crecer. Hoy todas las panelistas somos representantes de instituciones de educación superior de alta calidad, con acreditación de alta calidad, y eso significa mucho.
significa que cada vez nos estamos adaptando, digamos, a las necesidades del entorno social, a las necesidades del país, pero aquí el protagonista debe ser el estudiante. Yo creo que este modelo de cambio a pasos gigantes lleva al docente a ser más bien una guía para que el estudiante tome protagonismo, para que las aulas ya no sean limitadas, ¿sí? La presencialidad limita, digamos, la capacidad espacial y los cupos que las universidades deben tener. La globalización con la tecnificación, con la digitalización, la virtualización, va a permitir que tengamos cupos abiertos, ¿sí? Que no tengamos esa limitación. La presencialidad no se debe perder. Debemos buscar como ese equilibrio entre lo presencial y lo virtual, justamente para no deshumanizar ni el aprendizaje ni la educación, teniendo en cuenta muchos aspectos. Hace un rato mencionaban todas las herramientas tecnológicas que hay a disposición hoy en día, las bases de datos, el análisis de datos, la inteligencia artificial, las diferentes plataformas de aprendizaje en línea. Todo es manejable y lo podemos poner, digamos, a nuestro favor si aplicamos principios éticos, ¿sí? Pero la apertura de las aulas nos va a permitir llegar a zonas donde la educación todavía no ha llegado. Va a permitir más acceso a la educación, más oportunidades, sin desplazamientos, ¿sí? Digamos que todo es equitativo, lo podemos manejar para tener un equilibrio, digamos, en este tema de las aulas, de los entornos, de los espacios físicos. La internacionalización, pues obviamente es un valor agregado que tenemos aquí. Ahorita hablaban de la titulación. Si ahorita tú quieres ir a ejercer tu profesión en otro país, tienes que acudir a la homologación de los títulos, etcétera. La internacionalización va a poder permitir establecer convenios con universidades de otros países, de otras regiones, y vamos a poder eliminar ciertos pasos. Tu título puede ser válido aquí o en cualquier país de nuestro planeta, ¿sí? Entonces digamos que todo tiene sus pros, sus contras, pero todo es manejable. Maravilloso, y es que por supuesto poder flexibilizarnos ante las maneras de enseñar, pero también ante los mecanismos y las formas que tenemos todos de aprender, son herramientas claves a la hora de pensarnos esas universidades del futuro. Vamos a ir a un breve corte porque ya nos acercamos al final de este programa de Mujeres sin Filtro, pero nos queda todavía mucha tela por cortar. Quédense con nosotras. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro y acompañarnos a tejer hoy conversación alrededor de las universidades del futuro. Soñar siempre ha sido uno de los elementos que ha movido a la humanidad. Soñamos cómo seremos, qué haremos, de qué manera podremos proyectarnos y, por supuesto, la educación superior y la profesionalización está enmarcada por estos sueños. Pues hoy, de la mano de nuestro panel de expertas, hemos podido esbozar de qué manera conectamos esos sueños con las realidades sociales que vivimos en el planeta entero, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la responsabilidad social, con la flexibilización alrededor de la academia, pero también de las formas de aprendizaje. Y por eso, en este momento donde ya nos preparamos para cerrar nuestro programa, es importante hablar de esos desafíos. Hemos dicho a lo largo de este programa que hay mucho de utópico en aquello de lo que soñamos, pero también que hay futuros posibles, que hay cosas posibles que alrededor de la cooperación y del trabajo mancomunado se pueden lograr. De esa manera o en esa medida, entonces, profe Mónica, ¿qué desafíos considera usted que tenemos en este momento en la construcción de ese futuro proyectado al hoy, a la hora, al mañana? Bien, bueno, creo que tenemos muchos desafíos, pero también tenemos muchas oportunidades, como decían por ahí. Nosotros en el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina tenemos un desafío doble, porque nosotros formamos a personas que van a formar a otras. Tenemos una oferta de posgrado en Educación y Tecnologías donde formamos a esos docentes universitarios que luego tienen que formar a otros. Por lo tanto, estamos todo el tiempo enfrentándonos a desafíos porque estamos atravesados por las tecnologías, pero en ese sentido nos parece que es importante transmitir el mensaje. En primer lugar, que tenemos que aprender cosas nuevas
hacer otras que ya sabíamos y que ya no hay que seguir haciendo. Me parece que es importante para las universidades. Flexibilidad y desaprender cosas que ya no estarían funcionando. En esa línea creo que es fundamental entender cómo son las formas, entender y estudiar más cómo son las formas de comunicación y los consumos culturales de nuestros estudiantes. Entender cuáles son esos cambios que están sucediendo y tratar de, con una mirada crítica, incorporarlos en las metodologías, en las actividades, en las propuestas de enseñanza. También creo que es importante no tenerle miedo a equivocarse, a probar. Nosotros, por ejemplo, como equipo multidisciplinario, en todas nuestras propuestas de formación, probamos todas esas experiencias en nuestro equipo primero. Y tenemos como una especie de espacio de innovación boutique, un espacio de innovación donde primero se prueba en pequeño grado las cosas y una vez que vemos que funcionan, que lo que queremos lograr se va logrando, entonces ahí sí se pueden volver propuestas más amplias. Y para eso, dije equipo, es fundamental empezar a pensar la universidad como un espacio donde se trabaja en equipo multidisciplinariamente, donde se apoyan unos con otros, donde lo que se va logrando se divulga y se comparte libremente. Parece que todas estas cuestiones nos van a ayudar en estos desafíos. También quisiera agregar la cuestión que tiene que ver con la diversidad para justamente poder personalizar más el aprendizaje, es decir, pensar en variedad. Acá estamos en el tema de la televisión, conectados virtualmente, variedad de canales, variedad de tiempos, variedad de formatos. Si queremos llegar a más gente y hacer más inclusivas nuestras propuestas, el poder ofrecer flexibilidad y diferentes formatos de capacitaciones y demás es fundamental para poder atender a todos los públicos. Priorizar habilidades, estábamos hablando antes de habilidades cruzadas, priorizar habilidades, tenemos currículos a veces demasiado temáticos, demasiado rígidos, entonces trabajar un poco en eso, en cuáles son esas habilidades transversales necesarias para aprender a lo largo de la vida, que ya sabemos que eso va a ser así. Y bueno, y algo que no es menor y es que la universidad siempre fue un espacio de encuentro con los compañeros, con los colegas. Bueno, creo que tiene que ser cada vez más un espacio de encuentro, no importa si es virtual o presencial. Yo creo que en la virtualidad se pueden lograr muy buenos encuentros con muy buenas propuestas de qué hacemos juntos cuando nos encontramos virtualmente, pero tendría que ser un espacio de encuentro como comunidades de práctica, con el mundo del trabajo, salir al empleo, con los egresados, escuchar qué es lo que les pasa a los egresados. Nosotros tenemos club de egresados, comunidad de práctica de egresados. Son una fuente muy importante que alimenta nuestras propuestas. Escuchar lo que ellos necesitan y encuentran en ese mundo al que se enfrentan cuando van a aplicar todo lo que pudieron desarrollar y aprender en la universidad. Podría hablar un rato muy largo, pero ya hablé mucho, así que nada, es un tema apasionante. Por supuesto, nosotras gustosas de poder escucharte y tejer conversación, pero ahora quiero trasladarle entonces también la inquietud a la profe Gladys. Santiago de Cali, una ciudad con múltiples aristas, migración, necesidades en términos de la aplicabilidad profesional, pero también en términos de la respuesta a los problemas y las problemáticas sociales que vivimos en Cali. ¿Cuáles desafíos considera usted que tenemos que abordar en este momento en nuestra transición a las universidades del futuro? Bueno, bien lo decía la profesora Mónica, los desafíos son muchos y desde diferentes aristas. Tenemos que adaptarnos al cambio continuo, al avance tecnológico. Hemos estado hablando mucho de la Universidad del Futuro, de la forma de enseñar, de los estudiantes, pero hay un factor muy importante, la forma en la que vamos a evaluar el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que repensar esa parte de la evaluación, ¿sí? Porque no podemos llevar la evaluación tradicional a una educación diferente, pero simplemente trasladar el formato. Tenemos que pensar en la evaluación, en el avance tecnológico, cómo vamos a implementar todos los principios éticos para poner a nuestro favor las tecnologías que están disponibles, la inteligencia artificial, las bases de datos, etcétera, pero sin perder de lado la ética profesional. Como decía ahorita, tenemos que apuntar de la mano a cumplir con los retos territoriales.
tanto a nivel regional como nacional, pensarnos en construir país, en internacionalizarnos. Entonces los desafíos son demasiados desde diferentes aristas. Yo creo que apuntar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en este momento al 2030 nos unen en objetivos comunes a todas las naciones, y eso va a generar en un corto plazo profesionales con una mentalidad diferente. Estamos en un proceso de transición, tanto para los docentes como para los estudiantes de las universidades. Venimos de una educación rígida a una educación de tránsito, donde estamos manejando lo híbrido, estamos tratando de equilibrar lo virtual con lo presencial. Muy seguramente estamos llegando a programas 100% virtuales, manteniendo programas 100% presenciales, otros en modalidad combinada, pero definitivamente tenemos que prepararnos para todas esas profesiones que todavía no están listas y que muy seguramente son necesarias para que nuestro planeta siga su curso y podamos entregar a las generaciones futuras un planeta sostenible, pero con todos esos objetivos de desarrollo sostenible cumplidos. Entender entonces que estamos en un proceso de transición a través de este sueño que vemos como la Universidad del Futuro hace parte también de esas aristas que, muy interesante, la profe Mónica y la profe Gladys han tejido desde este es un camino común que se construye a través del tránsito de múltiples caminos. Profe Natalia Ariza, muchísimas gracias. Agradecerle su presencia aquí en Mujeres Sin Filtro por ayudarnos a tejer conversación. Al igual que agradecemos la presencia de la profesora Mónica Trech, de la profesora Gladys Aparicio, que nos acompañó aquí en estudio, y de la profesora Miriam Escobar, que se retiró antes, pero que por supuesto con sus opiniones contribuyó a tejer este debate el día de hoy, que por supuesto nos posiciona en esta conversación. Nos invita también a que entremos a llevarlo a nuestra cotidianidad. ¿Cómo son las universidades del futuro? ¿Cómo nos las imaginamos? Pero también de qué manera desde nuestro ejercicio profesional o desde nuestro ejercicio formativo estamos contribuyendo para transitar los cambios que nos exige la educación superior. Es un gusto acompañarles en esta nueva temporada de Mujeres Sin Filtro. La invitación, por supuesto, para que nos acompañen también y nos visiten en nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Les estaremos dejando contenido para que conectemos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta aquí, Mujeres Sin Filtro.